El Señor les bendiga, comunidad y hermanos. Una vez más, estamos reunidos para platicar acerca de las maravillas y de las promesas que el Señor nos da a través de su palabra. Continuamos estudiando el libro de los Gálatas, la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, y abordamos el tema del Evangelio. Todo el corazón de esta carta tiene que ver con la fe de los Gálatas, y que si el Señor ha permitido que quedara plasmada en la Biblia es porque es necesaria también para nosotros. Extraer la riqueza de cada capítulo, de cada versículo, fortalece nuestra fe, nos ayuda a mirar a Cristo, pero también nos hace ver los peligros que enfrentamos cuando empezamos a tomar la decisión de seguir a Jesús. Sin lugar a dudas, Pablo en esta carta no está atacando la ley. Eso es algo que tenemos que entender. Pablo está atacando a un grupo al cual llaman judaizantes, a un grupo de falsos maestros que están imponiendo algunas prácticas de la ley. Ni siquiera están llevando a la gente a cumplir la ley, ni tampoco defienden una postura judía, sino que se vuelve como una mezcolanza entre las creencias judías, poner la fe en Cristo y los méritos de las personas. Entonces, esto es algo aborrecible porque ni siquiera nace en Dios. Cabe mencionar entonces que Pablo está atacando a estos maestros, la ideología que ellos están formando y que están dañando principalmente a los recién convertidos, a las personas que acaban de entregarse al Señor Jesús. Entonces Pablo, en esta parte que vamos a leer, que es Gálatas 4 del versículo 21 al 31, hemos estado viendo el Evangelio y la obra de Dios a través de las tradiciones, de las costumbres, y hoy Pablo toca la ley. Te recuerdo una vez más, Pablo no está atacando la ley, sino está atacando esta ideología que estos falsos maestros llamados judaizantes están tratando de imponer sobre aquellos que son cristianos. Esos falsos maestros surgieron del medio de las filas de los cristianos. Quizá en una forma, como lo dice Pablo en Gálatas 1, de espiar la libertad. Quizá otros con un corazón sincero, pero sin entregarse plenamente al Señor Jesús. Y quizá otros porque los pusieron a enseñar siendo unos neófitos o recién convertidos. Sin tener una estructura, sin tener una solidez en la Biblia, los pusieron a compartir la palabra, se llenaron de orgullo, de soberbia y se consideraron maestros. Pero no llenan las características de los maestros que la palabra de Dios nos muestra en 1 de Timoteo y en Tito. Entonces, esos falsos maestros empiezan a ejercer, a traer y a tratar de imponer una ideología que no está basada en Dios. Eso es lo que Pablo está atacando. Comento esto porque Pablo a los romanos, cuando escribe en la carta a los romanos, él dice que la ley es buena, agradable y perfecta. Y definitivamente así lo es. El punto no es, eso sería un video más adelante o en alguna predicación o en el extenso estudio que estamos teniendo del Evangelio, qué lugar ocupa la ley. Sin embargo, nosotros creemos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y te invitaría a que leas ahí en tu casa, cuando tengas un tiempo, si quieres ponerle pausa a este video o si quieres seguir adelante, pero que leas todo el pasaje que está en Gálatas capítulo 4, del versículo 21 al versículo 31. Esto te va a dar mucha luz acerca de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar haciendo referencias a algunos versículos, pero enfáticamente hoy nos vamos a centrar en el versículo 28 y 29. Si vas conmigo a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 28 y 29, ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. ¡Qué hermosa maravilla! ¡Qué hermosa promesa! Son hijos por la promesa. Y somos hijos igual que Isaac. Está haciendo referencia al patriarca Abraham. El versículo 29 dice, y así como en aquel tiempo, el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. De la misma manera y de la misma forma, dice Pablo, en la cual el hijo de la promesa fue perseguido por el hijo de la esclava, entonces así sucede ahora. En esto nos vamos a basar, vamos a estar haciendo referencia a todo este pasaje del capítulo 4, del versículo 21 al 31, pero quiero que tengas en mente esto. Tú y yo, cuando creímos en Jesús, somos hijos de Dios, gracias a una promesa.
No somos hijos de Dios por nuestros esfuerzos humanos, por un invento humano, por nuestro pensamiento, porque llenamos ciertos requisitos y llegamos a ser hijos de Dios. Si me acompañas a la palabra de Dios, en lo que dice la palabra, el evangelista Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 al 13, Juan dice lo siguiente: porque nosotros no nacemos por voluntad humana. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no han nacido al venir al Evangelio, al conocer a Cristo, al estar en el reino. Dice el versículo 12 de la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Si vas conmigo ahí donde estás, si tienes tu Biblia, vamos a usarla. Dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y el versículo 13 dice: estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Pablo les está diciendo: no es la raza a la que pertenezcas, no es la sangre que corre por tus venas, tampoco es la genealogía de donde vienes, tampoco es la fe que profesas lo que te hace un hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios gracias a una promesa. No a nuestra religión, no a nuestra raza, no a nuestro apellido, no a nuestra idiosincrasia, no a la genealogía de la cual venimos. Que era lo que los falsos maestros estaban tratando de hacerles ver a los judíos, a los gálatas, a los gentiles, que a pesar de haber aceptado a Cristo, tenían que adherirse a una raza, tenían que adoptar una cultura y tenían que decir que pertenecían de tal genealogía para que Dios los aceptara. Comprendamos un poco a los falsos maestros. Eran judíos, conocieron a Jesús, pero durante muchos años habían sido perseguidos y habían permanecido y prevalecen en sus culturas y en lo que Dios les dio. Y de repente creer que una persona sin guardar el sábado, sin circuncidarse, sin guardar su dieta alimenticia y sin conocer la ley es aceptado por Dios, causaba un shock en ellos. Por eso es que no se puede poner a alguien recién convertido a enseñar. Se necesita poner a alguien que ha conocido la palabra, que ha experimentado la obra de Cristo y que realmente su vida ha sido transformada no por sus obras, sino por la obra de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios gracias a una promesa, no por nuestras obras o por un plan humano. Esto no se le ocurrió a nadie. No se le podía haber ocurrido a nadie. Y aunque se le hubiera ocurrido a un ser humano, no tenía las herramientas ni la capacidad para realmente hacernos hijos de Dios. Eso es lo que Juan nos está diciendo. No nacemos por voluntad humana, no nacemos por sangre ni carne, sino que realmente nacemos de la naturaleza de Dios. He ahí la importancia de creer en el Evangelio y de reconocer que Jesús es el único mediador entre el Padre y nosotros y que por medio de la obra de Cristo, su obra perfecta nos cubre a nosotros. La justicia perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, el sacrificio en la cruz de Cristo imputado a nosotros nos da la libertad de decir: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios al momento de creer en Él. Los judaizantes querían decir: sí, aceptaste a Cristo, pero necesitas esta genealogía. Y es lo que Pablo les está recordando a ellos. Y te recuerdo en esta hora, tú y yo somos hijos de Dios gracias a una promesa. Ahora, esto nos habla de lo que sostiene y lo que ha creado el universo. Lo que creó el universo y lo que lo sostiene es lo que tenemos que conocer, porque de esto está hablando Pablo. Pablo está comprometiéndonos su palabra. Pablo está comprometiendo la palabra de Dios. Por eso tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Lo que sostiene el universo y lo creó, lo que da vida a cada ser vivo y lo que mantiene en su lugar a cada objeto inanimado. Lo que da vida a cada ser vivo y lo que mantiene a las montañas en su lugar, lo que mantiene a las rocas en su lugar, lo que mantiene en orden todo el universo, no son nuestras buenas intenciones, no son nuestros buenos pensamientos, no es la buena vibra que en ocasiones crees tener, sino que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 31. Dice la palabra del Señor, porque todo es sostenido por la palabra. Si vas conmigo a la palabra de Dios, te invito a que tomes tu Biblia y comprobemos lo que la palabra del Señor nos dice. Estaremos usando la palabra de Dios y reforzando. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene
todas las cosas, escucha, todas las cosas con su palabra poderosa. No sostiene lo físico y lo invisible, y no lo invisible. Dice la palabra, dice la Biblia, que el Hijo de Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Con su palabra poderosa todo es sostenido. El universo, las estrellas, lo que no comprendemos, lo que está en el fondo del mar, pero también su palabra sostiene nuestra propia vida. Su palabra sostiene nuestra salvación. Su palabra sostiene todo aquello que vemos y lo que no vemos. Todo es sostenido por la palabra de Cristo. Todo es sostenido por su palabra poderosa. Entonces, todo lo que somos y cuando creemos en Él, debemos de confiar plenamente en que no son nuestras obras, en que no es nuestra genealogía, en que no es nuestra sangre, que no es nuestro apellido, no es la iglesia a la que pertenecemos, no es el movimiento, sino que es Cristo quien nos está sosteniendo con el poder de su palabra. Cabe mencionar entonces y reafirmar que Pablo no está atacando la palabra. Pablo no está atacando la ley, porque la ley es parte de la palabra. Sin embargo, lo que Pablo está atacando, lo que Pablo está tratando de quitar y de desbaratar y de quitar de la mente de los Gálatas es el método que los judaizantes estaban inventando. Eso es lo que Pablo está atacando, porque muchas veces podemos confundir y creer que Pablo está atacando la ley. Sin embargo, no lo está haciendo. La Biblia no se contradice en ninguna parte. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que nuestra confianza debe estar plenamente en Cristo. Yo no puedo confiar en el perdón de mis pecados a través de Cristo, pero el proceso de santificación y perfección en mi vida a través de mis obras. Eso es una cosa aberrante. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Los judaizantes estaban teniendo un método. Número uno, este método era inventado por hombres. No estaba basado en la palabra de Dios, no estaba ni completamente en la ley ni completamente en Cristo, era un invento de ellos mismos. Eran conclusiones que ellos habían sacado. Por eso Pablo está atacando esa ideología. Pablo dice, esta ideología está mal. Y Pablo está llevando a los Gálatas a la raíz. Este método está inventado por hombres. Y como es inventado por hombres, no depende de Dios. Es por eso que puede haber muchas denominaciones y muchas iglesias que inventan proyectos, métodos y cuestiones que pueden parecer muy difíciles y complicadas, pero se pueden cumplir sin que Dios esté presente. Esto es el riesgo de confiar en un método inventado por los hombres. Porque yo quiero cumplir todo esto y no dependo de Dios. ¿Ves a personas que quizá cambian de ropa, cambian de lugares, cambian de comida, cambian de peinado, pero todavía se siguen deleitando en el pecado? Su vida no ha sido transformada. Todavía siguen teniendo los mismos hábitos pecaminosos, todavía siguen teniendo deleite en la maldad, todavía siguen avanzando, perjudicando a su familia. Sin embargo, la Biblia nos habla que cuando yo dependo de Dios, Él transforma todo lo que soy. Esto no quiere decir que en el proceso de tu santificación, de tu purificación y de transformación en tu ser, cuando te estás dando cuenta que todavía no puedes dejar de decir esas palabras que quieres dejar de decir, todavía batallas con ciertos hábitos, pero has puesto tu fe en Jesús, pero esta es la clave, o esta es la evidencia. Ya no te deleitas en el pecado, sientes dolor por él. Cumplir una religión, cumplir con una denominación, cumplir los puntos doctrinales de cierta o cual iglesia, lo puedo hacer aún sin estar Dios presente. Y ese es el peligro en el cual muchas veces la gente cae, solamente porque se congregan. Y es lo que ellos están poniendo, lo que Pablo está diciendo, el método de ellos es inventado por hombres, no depende de Dios. Dios es hecho a un lado. Para cumplir programas, proyectos, resultados, muchas veces no necesito a Dios. Pero cuando yo hablo de mi salvación, de la fe que me está abriendo los ojos y me permite pertenecer, disfrutar y extender el reino de Dios, necesito a Dios mismo. El método de estos hombres no dependía de Dios y por lo tanto no se basaba en la promesa cumplida en Jesucristo. Ese es el punto más importante.
Pablo está diciendo todo lo que estos falsos maestros quieren y tú ves las características. El método que ellos tienen es inventado por los hombres, no dependen de Dios, no está basado en la promesa cumplida en Jesucristo y por consecuencia no dependen del Espíritu Santo. Ellos están haciendo a un lado las obras de Dios. Ellos están haciendo a un lado todo lo que Dios está ofreciendo para poder demostrar y tratar de ejemplificar con su vida, con un esfuerzo humano, lo que pueden lograr. ¿Qué era entonces básicamente el sistema de los judaizantes? Este sistema que Pablo está atacando básicamente era confiar en nuestras obras y mirar a Jesús como un ayudante o como un complemento en la salvación. ¡Qué peligroso es esto! O sea, básicamente es confiar en mis obras y mirar a Jesús solamente como un ayudante. Es decir, como si Dios nos dijera, yo perdoné todos tus pecados, pero de ahora en adelante a ver cómo le haces. Entonces nos esforzamos lo más que podemos y cuando estamos haciendo algo y no podemos lograrlo, entonces clamamos a Jesús y le decimos, Señor, ayúdame. Y viene Jesús solamente a ayudar y a complementar lo que es. Jesús no es un complemento en tu vida. Jesús no es un maestro más en tu vida. Jesús debe de ser todo en tu vida. Porque no es un maestro el que sostiene tu palabra. Porque no es, una iglesia la que sostiene tu salvación. Es Cristo Jesús, el todo en nuestra vida. Gracias a Dios por los maestros que tenemos y que somos y que podemos llevar a la gente a la palabra de Dios. Pero esto es lo que debes de estar siempre bien consciente. La palabra llega y transforma tu vida y el Espíritu Santo está haciendo una obra constantemente de renovación. Dice la palabra que todos los días estamos creciendo y el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál es nuestra labor entonces? Creer y confiar en Cristo, que Él es capaz y total para darnos una salvación plena. Los judaizantes miraban, cumplimos esta parte de la ley y cumplimos esta otra parte de la ley y entonces acomodamos el rompecabezas y ponemos a Jesús en medio y esto se complementa. Eso es una aberración, porque ni confío plenamente en Dios ni confío plenamente en mí. Una persona que es incrédula tiene su orgullo creyendo que Él puede cambiar y transformar las cosas. Necesita a Jesús. Pero estos judaizantes creen que son salvos porque hacen buenas obras, porque tienen una genealogía, porque tienen un apellido, porque vienen de tal sangre, porque tienen tal raza, y entonces ellos creen que lo que ellos no puedan hacer van a buscar a Jesús para rellenar. Y el evangelio es creer plenamente en Cristo y confiar en la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Pablo hace referencia, la sabiduría que Dios le da a Pablo y la forma en la cual él trabaja, no usa a Moisés. Si ellos están luchando porque la ley está ahí, Pablo no hace referencia en la carta de los Gálatas a Moisés, pero hace referencia al patriarca, como lo menciona Pablo, al patriarca Abraham. En el versículo 21 y 23, Pablo empieza a decirles, ustedes que quieren vivir bajo la ley, pues porque no leen bien lo que dice la ley. Pablo los empieza a confrontar y dice, ustedes que quieren vivir bajo la ley, vean lo que dice la ley. La misma ley dice que si quieres obtener un punto, tienes que vivir toda la ley. Santiago dice, porque si uno falla en el cumplimiento de una parte de la ley, falló en todo. O sea, dice Pablo, está bien, vayamos a lo que dice la ley. Pero Pablo no menciona los puntos de la ley, sino que dice lo que menciona la ley. Dice Pablo, no dice la ley misma que Abraham tuvo 2 hijos. Si vas conmigo en el capítulo 4, en el versículo 21 y 23, Pablo empieza su disertación en esta parte de la carta, hablando acerca de lo que la ley dice. Pablo habla de la ley no solamente como de los 10 mandamientos, sino que está hablando de todo el Antiguo Testamento, desde que Dios llama a Abraham. Y dice la palabra, díganme ustedes los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la misma ley dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa.
El de la esclava nació por decisión humana. Pablo está diciendo, por el esfuerzo de Abraham, por la confianza de Abraham en sí mismo, de esta manera nació el hijo de la esclava. Pero el hijo de la libre nació de la promesa. Pablo está hablando aquí, si sigues leyendo, dice que hay dos pactos entonces. Un pacto representa la libertad y otro pacto representa la esclavitud. El hijo de la libre y el hijo de la esclava. Y luego Pablo viene hablando y dice que la Jerusalén terrenal es la que es esclava, pero que la Jerusalén celestial es la libre. Los que son por fe, dice Pablo. Pablo está hablando de esto. La libertad es el hijo que nació bajo la promesa de Dios. Y a eso tú y yo hemos sido llamados, no esclavitud. Y Pablo dice, la que nació en esclavitud, el hijo que nació de la esclava, representa el esfuerzo humano. De la misma manera lo podemos encontrar nosotros. Si yo miro mi salvación bajo la promesa de Dios, seré libre. Pero si yo estoy mirando mi salvación basado en mi esfuerzo, siempre seré esclavo del temor, del orgullo, de la presunción. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Ellos mismos estaban demostrando que los hijos de la esclava siempre perseguirán a los hijos de la libre. En algún momento, Pablo también está. El mismo apóstol estuvo persiguiendo a los libres. ¡Qué contradicción! Pero si alguien podía hablar de esto, tanto del lado de cumplir la ley como del lado de creer plenamente en el Evangelio, ahora es Pablo. Porque Pablo persiguió durante mucho tiempo. En la esclavitud, él persiguió a los que eran libres. Pablo sabe esto, por eso en el versículo 29, quizá Pablo dice en el versículo 30, porque el esclavo siempre perseguirá al hijo de la libre. ¿Qué es lo que pasó con el hijo de Agar, con Ismael persiguiendo a Isaac cuando se burlaba de ellos y le causaban opresión? Este es un punto muy importante que vamos a tocar un poco más adelante. Ahorita nos centramos en esto. El hijo de la esclava representa el esfuerzo humano. El hijo de la libre representa la promesa de Dios. Cuando confío en mi esfuerzo, siempre estaré viviendo en esclavitud. Pero cuando confío en la obra de Dios, siempre estaré viviendo en libertad. Abraham dejó por un lado su fe en Dios y actuó con la fe basada en sí mismo. Eso es lo que Pablo nos está hablando. En la decisión que tomó Abraham, hizo por un lado la fe en la promesa de lo que Dios le había dicho e inició a actuar con la fe basada en sí mismo. Creo que esa es la lucha constante que un hijo o una hija de Dios siempre tiene. ¿Cuál es el punto que define dónde está la dirección de Dios y también dónde está mi razonamiento? De hecho, pudiera ser un punto muy importante, hasta dónde debo de usar mi razonamiento y hasta dónde debo de usar la fe en Dios. Cuando tú y yo estamos en este conflicto, debemos de tener un balance correcto en la palabra de Dios. Usar nuestro razonamiento no está peleado con tener fe en Dios. No es que los hijos de Dios somos dirigidos a través de fuerzas sobrenaturales y que sentimos experiencias extrasensoriales para poder tomar una decisión. La cultura ha satirizado y correctamente creo que se ha burlado de aquellas personas que creen que tienen que entrar en un trance para tomar una decisión y rebajar a eso el hecho de que Dios me está hablando. La palabra de Dios no roba mi razonamiento. De hecho, la palabra de Dios me enseña que cuando vengo a Cristo se esclarece todo mi ser, incluido mi forma de pensar. Podemos tomar decisiones correctas y decisiones sabias y a través del Evangelio tenemos la libertad de elegir si pecamos o no pecamos. Cuando lo hacemos de esta manera, entonces no es que Abraham perdió comunión con Dios, es que él decidió basar la fe en sí mismo y creer que por sus méritos habría de alcanzar la promesa de Dios. Eso es lo que sucede en nuestra salvación. Es por eso que una religión legalista es muy atractiva, porque juega con ese punto de razonamiento en el cual creo que mi esfuerzo está haciendo que yo sea más aceptable delante de Dios. Pero lo decido. Creer que Dios solamente habla a través de situaciones ilógicas. Creer que Dios solamente habla cuando entro en un trance sobrenatural y que nadie puede comprender. Creer que Dios me va a hablar de manera subjetiva y que mi razonamiento no cuenta. Eso no es. ¿Cuántos falsos maestros y falsos profetas hay en el mundo que apelan a la manipulación emocional, al chantaje sentimental de la gente para poder controlarlos?
Pablo está diciendo que en ese momento, o lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, lo que vemos en Gálatas, es que sí, Abraham tenía fe en ese momento, pero tenía fe en sí mismo. Dios fue muy claro con Abraham. Por si acaso tenemos dudas y decimos nosotros, es que, ¿cómo saber cuál es la promesa de Dios? Dios fue muy claro con Abraham, porque Dios le dijo que su hijo, el hijo de la promesa, nacería de Sara. Dios fue muy claro con Abraham y le dijo, el hijo que yo te prometo, en el cual vendrán las bendiciones y por donde todas las naciones serán salvas y tendrás acceso a todas las bendiciones que yo te doy, vendrá a través de tu esposa Sara. Sin embargo, cuando Abraham confió en sí mismo, cometió tres cosas que todos hacemos cuando no confiamos en Dios. Cuando yo no confío en Dios y estoy confiando en mis fuerzas, voy a hacer lo que hizo Abraham. Abraham tomó malas decisiones. Tomó una mala decisión. Algo que Dios no le había dicho. Tomó una mala decisión. Abraham tomó malas decisiones. Cuando confió en sí mismo, escuchó voces equivocadas. Dejó de escuchar la voz de Dios a través de la promesa y escuchó la voz de su esposa que le presentó toda una estrategia. ¿Cuántas veces Dios nos está llevando a un punto donde desea bendecirnos, pero nosotros queremos acelerar el proceso con procedimientos que no vienen agradando a Dios? Y lo tercero que hizo Abraham quiso llegar a un destino prometido por Dios con métodos propios. Cuando Abraham confió en sí mismo, entonces tomó malas decisiones, escuchó voces equivocadas. Es decir, quiso llegar a un destino prometido por Dios por méritos propios. Él creyó que tenía que inventar los métodos para llegar al proceso. ¿Te das cuenta? Esto es vivir bajo la ley. Es creer que Dios me da una promesa, la promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de la comunión con Él, la promesa de la intimidad con Él, la promesa de la afiliación, soy su hijo, pero para alcanzar todo esto tengo que hacerlo a través de mis métodos propios. Entonces ya no son las promesas de Dios, sino son mis métodos los que me han llevado al cumplimiento. Es que el profeta me dijo que tengo que dar 7 vueltas a mi casa para ver la bendición de Dios. Eso no dice la Biblia. Es que el apóstol me dijo que tengo que darle tanto de ofrenda para poder ver la mano de Dios en mi casa. Eso no dice la Biblia. Este es el juego de los falsos maestros, hablar de una promesa de Dios e inventar métodos humanos para obtenerlo. ¡Qué contradicción! Cuando Cristo sostiene todas las cosas, Dios nos da una promesa y también nos da los métodos para alcanzar esa promesa. No tengo que buscarlos yo. Esto fue lo que hizo Abraham. Abraham quiso llegar a una promesa de Dios inventando métodos que, por cierto, estaban en contra de lo que Dios hacía. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado, porque cuando yo estoy basando mi fe, mi salvación en mí mismo, en mis métodos, voy a caer presa de hombres o de mujeres que son buenos para engañar y que pueden tener una labia impresionante y que me pueden hablar de métodos completamente difíciles y sacrificados. O sea, Abraham pensó, me voy a sacrificar y voy a estar con Agar. Voy a sacrificar mi relación con mi esposa para cumplir la promesa de Dios. ¿Tú crees que Dios estaría de acuerdo con eso? En ninguna manera. Pero cuando yo empiezo a basar mi salvación en mis métodos propios, voy a escuchar voces equivocadas. Porque quiero llegar al cumplimiento de una promesa. Y voy a pensar que no importa el costo. A Dios sí le importa el costo. Tienes que hacerlo bajo los métodos de Dios. Tú no puedes decir que obtuviste una bendición en tu trabajo porque mentiste, porque robaste o porque hablaste mal de otra persona. Tú no puedes decir que encontraste la promesa de Dios de ser feliz toda la vida porque engañaste a tu familia y estás empezando de nuevo. Ten mucho cuidado. Este es el punto más clave a lo que Pablo está llevando a los Gálatas, que vamos a ver en los próximos capítulos. Cuando empezamos a basarnos en nuestros métodos, cuando empezamos a basar la salvación en la fe en nosotros mismos, va a ser tan fácil desviarnos para cometer aberraciones y pecados en contra de Dios. Pero eso no es Dios. Por eso es que hay iglesias que dices, pero si son tan santos por fuera, tienen tantas reglas y cumplen tantas normas, pero se escuchan tantos pecados tan abominables dentro de, porque estás basando la fe en ti mismo.
Cuando Abraham dejó de confiar en Dios, nace entonces de la esclava un hijo que Dios proveyó y cuidó, pero que no es el hijo de la promesa, sino que está en esclavitud. Entonces esto es lo que estaban haciendo los judaizantes, tratando de enseñar, para alcanzar una promesa de Dios, tenemos que inventar nuestros propios métodos. Entonces dejas de confiar en Cristo, dejas de confiar en el Espíritu Santo y crees que no está basado en Dios. Este es el peligro más grande. Vivir bajo la ley es confiar en nuestros métodos como medios de salvación y hacer por un lado los métodos de Dios. Es creer que podemos acelerar el proceso de santificación a través de cambiar nuestra ropa, guardando ciertos días y cambiando nuestra alimentación. De esta forma creemos que somos más aceptables delante de Dios. Cuando basamos la fe, cuando basamos la salvación en nosotros mismos, creemos que podemos acelerar el proceso de ser mejores y ser más aceptados por Dios. ¿Serás más aceptado por Dios porque cambiaste tu ropa? Cuando dice la Biblia que todos estamos desnudos delante de Él. ¿Será que has cambiado, que eres más aceptable delante de Dios porque estás guardando ciertos días? Cuando el Señor dice que ya no hay días. ¿Será que estás guardando los días y que cambiaste tu alimentación y eres más aceptable delante de Dios cuando Jesús dijo, todo alimento que entra no contamina, sino que se va a la letrina, sino lo que sale del corazón, ¿eso es lo que realmente contamina? Serían puntos para analizar grandemente. Lo único que te quiero decir es que nada externo que tú puedas hacer puede agrandar la aceptación tuya delante de Dios. Ni nuestros buenos pensamientos, ni nuestras buenas intenciones, ni nuestras buenas obras. Dios nos ha dado una promesa. Somos hijos gracias a una promesa. La promesa de que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo único que satisface al Padre es Cristo. Y cuando confiamos en Él, entonces somos aceptados delante del Señor. Pablo desea que los Gálatas nunca dejen de confiar en Cristo. Este es el motivo de la carta. Pablo quiere que los Gálatas regresen a confiar plenamente en Jesús. Y es lo que yo también deseo llevarte. Confiar en Cristo es el único medio y la única garantía para poder ser salvos. Pero Dios desechó a Abraham por haberse equivocado en ninguna forma. Y eso es lo que Pablo está haciendo. A pesar de que nosotros hayamos conocido el Evangelio e iniciemos a desviarnos, porque en ocasiones vamos a cometer ese error, e empecemos a creer que es nuestro mérito el que nos salva, no quiere decir que todo está perdido. Podemos regresar. Eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. Vuelvan de nueva cuenta al camino. Este no es el Evangelio que yo les prediqué. El Evangelio que los ha llevado a la salvación es el creer en Cristo. Por eso en el capítulo 3 Pablo les hace estas preguntas. ¿Recibieron el Espíritu por haber creído con fe o por las obras? ¿Y han visto milagros entre ustedes por haber creído o por haberse esforzado en la ley? Esto es lo que Pablo está haciendo, porque el hecho de que Abraham, lo que estamos tocando aquí en Pablo, en Gálatas, lo que Pablo está diciendo, el hecho de que Abraham tomó una decisión confiado en sí mismo, no por eso Dios lo desechó y se acabó la promesa, sino al contrario, al confiar en las promesas de Dios, como dice Pablo, la estéril dio a luz. Abraham recapacita y entiende que la promesa que Dios le ha hecho se ha de cumplir con los métodos de Dios, no con los métodos propios. Eso es lo que tú y yo debemos de comprender. Entonces, esa es la importancia de estar examinando y conociendo la palabra de Dios. No las emociones, no las sensaciones, no lo que alguien me dice que debo de hacer, sino lo que la palabra de Dios me dice y llegar al conocimiento pleno de la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es el Señor Jesucristo. A pesar de que tú y yo nos equivoquemos, la promesa de Dios sigue vigente. Él no cambia, tú y yo cambiamos, Él no cambia. Y la reacción de los judaizantes era entonces atacar y perseguir a los libres. Esto es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 29. Cuando los judaizantes se dieron cuenta que estaban perdiendo popularidad, ya no tenían tantos fans, empiezan a atacar a los cristianos, a los que realmente han creído en el Evangelio. Pablo da a entender que esto es una constante. Siempre, escucha bien, siempre
Los que están confiando en sí mismos atacarán a los que creen en el Evangelio. Es por eso que cuando tú dejas de confiar en tus obras y empiezas a confiar en Cristo, la gente empieza a atacar, a juzgarte, a murmurar. Empiezan a pensar y empiezan a levantar falso testimonio. Ahora, pero Pablo dice, descubre los falsos maestros. En el capítulo 6, versículo 12, Pablo dice, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, ni siquiera es llevarlos a una decisión propia, sino obligarlos a ustedes. Esto es lo que hace un falso maestro. Quiere tener control sobre tu vida y obligarte a hacer cosas. Es por eso que tú dices, pero es que ¿por qué uso esta ropa y no me siento feliz? Porque te obligaron. ¿Por qué ya no puedo ir con tal personas? Porque te obligaron. La Biblia no nos lleva a obligarnos, nos lleva a obedecer a Dios de manera libre. Eso es lo que hay mérito. Somos libres para obedecer. Los obligan a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de Cristo. Esos judaizantes lo que quieren es obligarlos y dar una buena impresión. Viven por apariencias y quieren que la gente también viva por apariencias para evitar ser perseguidos por causa de Cristo. Esta es la actitud egoísta y protagónica de un falso maestro. Por eso es que un falso maestro no ama a las personas, ama el control que tiene sobre las gentes y te obliga a través del miedo, cuando la palabra de Dios nos da libertad. Es decir, para los judaizantes, los gálatas eran un trofeo, lo mismo que para los falsos maestros ahora. Presumen de la gente que tienen, no de la que están llevando al cielo. Entonces, a lo que estamos llegando a la conclusión es esta. No somos salvos por la iglesia o por el movimiento al que pertenecemos. No somos salvos por cumplir las leyes, las reglas, las normas de una denominación. Somos salvos por Cristo. Y Él solamente merece la gloria. Porque Él, por el poder de su palabra, sostiene todas las cosas, incluida tu vida, tu salvación, tu eternidad. Entonces, cuando nosotros hablemos, nuestro mensaje debe de ser Cristo y no nuestra iglesia. Cuando en una iglesia no se está hablando del evangelio, sino solamente está llena de programas, proyectos y estadísticas, y alguien se levanta a hablar de Cristo, ¿sabes a quién van a perseguir? Al que esté hablando de Cristo. Esto es algo natural, esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú estás en medio de alguien, en un proceso de intelectualismo y hablas de Cristo, vas a causar cierto furor, vas a causar cierto rechazo. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere aceptar a Cristo. Y me encanta la frase que usa una escritora que escribe un libro que se llama Fuera del Salero y dice, no podemos vivir, un hijo de Dios no es detestable. Al contrario, la Biblia nos lleva y nos conduce a que nuestra plática sea agradable, a que nuestro carácter sea un carácter amigable, como lo era el Señor Jesús que atraía multitudes, pero el ser ofensivos, eso va a ser normal. No que vas a ofender a la gente. Pero cuando estés intimando en una relación de amistad, con compañeros de trabajo, o cuando estés llegando a un punto de conversación en el cual haya que definir en qué se basa nuestra salvación, siempre que menciones a Cristo, habrá conflicto. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Cuando ustedes creen que he venido a traer paz, he venido a traer división. Porque el mensaje de Cristo causa un punto de división. Y esto es lo que los judaizantes tenían miedo. Ellos no querían llegar a ese punto. Ellos no podían decir, Cristo es suficiente para salvarnos. Ellos preferían decir, guarda el sábado, circuncídate y no comas ciertos alimentos. Y entonces todo el mundo aplaudía. Cambia tu forma de vestir, no vayas a tal lugar y todo el mundo aplaude. Pero cuando se habla del compromiso con el Señor Jesús, donde tienes que renunciar a ti mismo, a tus tradiciones, a tu ego y darle la gloria a Él, entonces ahí empieza un problema, un debate y serás perseguido. Tenemos que hablar de Cristo de una manera amable y no atacar ni ofender a la gente, sino realmente hablar del Evangelio.
no atacar sus principios morales, no atacar su religión, no atacar, porque esto es lo que hacían los judaizantes. No vamos a atacar. De hecho, la verdadera predicación del evangelio no es atacar otras religiones. La verdadera predicación del evangelio es mostrar a Cristo y la obra que Él hace a través de nuestras palabras y a través de nuestra conducta. Los judaizantes atacaban. Esa es la gran diferencia. Nuestro mensaje no es la historia de una iglesia. Nuestro mensaje no es levantar hombres como héroes. Nuestro mensaje es Cristo y la obra perfecta que Él hace. Te quiero dejar con un epílogo y con una aplicación. Si tú estás viviendo comprometido y comprometida con Cristo, Pablo nos está diciendo entonces que por lo regular la gente nos va a atacar. Nos vamos a sentir se van a sentir ofendidos cuando hablemos de que Cristo es la solución. Y la gente no lo va a querer aceptar. ¿Qué podemos hacer? Malaquías capítulo 3, del versículo 16 al 18, nos da una pauta para hacer. Te voy a dar 3 pautas que hacer en medio de la persecución. Lo primero, Malaquías 3, del 16 al 18, nos dice, cuando Dios está hablando acerca de la condición de su pueblo y de la manera en la cual ellos están viviendo. Que por cierto, el libro de Malaquías es un libro muy bueno que pudiéramos estudiar. El último libro del Antiguo Testamento. Dios está reclamándole al pueblo la forma tan hipócrita en la cual ellos están llevando a cabo todas las tradiciones que les encargó. Es tan fácil estar en un templo y tan lejos de Dios. Es tan fácil cumplir con todas las tradiciones de una iglesia y tan lejos de Dios. Es tan fácil saber de memoria los puntos doctrinales de tal denominación y estar lejos de Dios. Y eso es lo que el Señor les reclama. Pero el versículo 16 dice, los que temían al Señor hablaron entre ellos mismos y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y que honran su nombre. Y esta es la promesa, ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Dios siempre usa un remanente, un pequeño grupo. Y quizá puede haber 3, 4, 10, 20, 50, no sé. Pero hay personas que están como tú, buscando agradar a Cristo y que están enfadados y cansados de proyectos, programas y de religiosidad. Que están cansados de estar metiendo su esfuerzo en cosas vanas que no sirven para nada, donde Cristo no es glorificado. Busca a personas así. Si tienes que huir, si tienes que moverte de un lugar donde Cristo no es exaltado, tienes que hacerlo. Porque tu salvación es más importante y confiar en tus obras no te va a llevar a una salvación. Malaquías dice, los que creían en Dios se juntaron, hablaron entre sí. Y esto Dios los tomó en cuenta. Querían huir de la falsa religión, querían huir del legalismo, querían huir de donde no se exalta al Señor. No tiene que ver con reglas externas, tiene que ver donde Cristo es el centro. La segunda cosa que debes hacer es confiar en las promesas de Jesús. En Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, Jesús dice, serán bienaventurados y considérense dichosos cuando hablen mentiras y levanten falsos testimonios acerca de ustedes por causa de mí. Son bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, inventando falsos y inventando mentiras para poder tener argumentos. Pero escucha, es esto, cuando realmente son mentiras lo que dicen. Créeme, seguir a Cristo siempre va a traer un conflicto. La fe en Cristo es ofensiva para el mundo. Pero creamos en esta promesa. Sean bienaventurados. Si vas a la palabra de Dios y lees juntamente conmigo Mateo capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. En medio de la persecución, confía en lo que Cristo está diciendo, en sus promesas. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Han hablado mal de ti por causa de Cristo? ¿Han estado levantando falsos porque renunciaste a una religión, a una denominación o a una iglesia donde Cristo no era exaltado? No te preocupes, eso es lo que dice Jesús. Esto va a suceder. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Dice el versículo 12, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo.
Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Alégrense, siempre estate contento, siempre estate alegre. Es que están levantando un falso, están diciendo que en la iglesia somos liberales, están diciendo que en la iglesia no adoramos a Dios, están diciendo que en la iglesia promovemos el pecado. Pablo decía, porque muchos dicen que enseñamos nosotros que el pecado sobreabunde, y eso no lo enseñamos. Es lógico que cuando la gente no entiende algo y tiene miedo, lo primero que va a hacer es levantar falsos. Es parte también de lo que Jesús está diciendo, pero podemos ser bienaventurados. Y por último, lo último que debemos hacer en la persecución es imitar a discípulos verdaderos. Hechos capítulo 5, versículo 41, después de que los apóstoles los habían azotado, los habían encarcelado, los habían ofendido, esta fue la actitud de Pedro y de Juan y de los discípulos cuando eran perseguidos. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Somos hijos de la promesa. Y dice Pablo, los hijos de la promesa siempre serán perseguidos por los hijos de la esclava. Pero cuando somos libres, podemos tomar estas promesas de Dios. Quizá en tu familia estás sufriendo persecución. Quizá en tu familia ahora te aborrecen porque eres cristiano. Quizá tus amigos de otra iglesia ya no quieren nada contigo porque ahora hablas de Cristo más que del pastor o que de ellos. Porque ahora conoces más de la palabra que de una historia obsoleta. Quizá te están juzgando, quizás se están riendo, quizás se están burlando. Pero no por eso vamos a dejar de predicar la palabra de Dios. En medio de la persecución, hagamos estas tres cosas. Número 1, busca a otros que creen en Cristo como tú lo haces. Esto va a reforzar tu fe y te va a permitir seguir adelante, porque los que creemos en Cristo no atacamos a otros. Al contrario, queremos servirlos. Esto está en Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Lo segundo que debes hacer es confiar en las promesas de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Hay una gran recompensa en el cielo. Y número 3, imita a verdaderos cristianos, a verdaderos discípulos de Cristo. No aquellos que no hacen nada por Cristo, sino a verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, dice la Biblia en Hechos, capítulo 5, que cuando los azotaron y levantaron falsos contra ellos, ellos se alegraron porque estaban sufriendo por causa de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Somos hijos por una promesa. Esa promesa es Cristo Jesús. Y aunque estemos sufriendo, no estamos solos. Él está con nosotros. Soy el pastor Benjamín Esquer y es un gozo compartir tiempo contigo. Dios te bendiga.